Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde continuamos los problemitas básicos de los circuitos eléctricos y bueno, y ahora como ya sabéis nos queda ver el circuito mixto y un circuito mixto pues es aquel que combina elementos que están conectados en serie con los que están en paralelo. Básicamente lo que vamos a tener que hacer para abordar estos problemas es partir de los conocimientos que cogimos en los vídeos anteriores e ir combinando circuito como si componentes que están en serie, ir agrupándolos y que los componentes están en paralelo, ir agrupándolos hasta conseguir un último circuito con una pila y una resistencia equivalente, ¿no? Bueno, en este caso se me comió aquí el voltaje de la pila, vamos a ponerle que es de 9 voltios y les voy a llamar las resistencias para evitar confusiones R1, R2 y R3. Bueno, como ya sabéis, la estrategia va a ser coger estas dos resistencias, R2 y R3, y transformarlas en un circuito calculando la resistencia equivalente. Y ahora que yo tengo estas dos resistencias, transformarla en otra y por lo tanto solo tendría una resistencia equivalente conectada a mi fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a centrarnos en estas dos primeras resistencias y como están en paralelo, ya sabéis que tengo que calcularlas sumando estas fracciones, ¿no? Entonces, 1 entre 100 más 1 entre 220, si yo hago las operaciones, darías 16 entre 1100, ¿vale? Que sería el mínimo común múltiplo, y de ahí dándole la vuelta, ¿vale? Yo recordad que tengo que darle la vuelta a esa fracción para calcular la resistencia, que sería la equivalente a esas dos resistencias. Bueno, pues ahora ya paso al siguiente circuito, transformé estas dos resistencias en una sola, que quedó conectada en serie como con la anterior. Entonces, para calcular la resistencia total, que va a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia equivalente de la 2 y la 3, ¿vale? Porque están conectadas en serie. Pues para sumarlas, la resistencia total me va a dar que es de 218,75 ohmios. Bueno, pues ahora que ya tengo la última resistencia y el valor que yo obtengo es el voltaje, con esto, aplicando la conocidísima ley de Ohm, podemos sustituir los datos en ella y por lo tanto calcular la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. En este caso me da que es de 0,0411 amperios o 41,1 miliamperios. Bueno, pues ahora que ya tengo la resistencia, ya tengo los datos todos de este circuito, sabemos que el voltaje era de 9 voltios, la intensidad era de 41,1 miliamperios. Bueno, pues me voy a ir centrando en calcular resistencia a resistencia diferentes datos que yo pueda obtener de ella. Entonces me voy a centrar en la resistencia 1, ¿vale? Y de esta resistencia yo sé que tiene un valor de 150 ohmios y que por ella circula una corriente eléctrica de 41,1 miliamperios, porque esa es la corriente que sale de la pila y es la corriente que tendrá que volver a la pila y esa corriente tendrá que distribuirse por todos los elementos del circuito y en este caso, en la primera resistencia, pues no le queda otra que pasar toda la corriente eléctrica, ¿vale?, por la unidad de tiempo por esa resistencia. Por eso la intensidad es de 41,1 miliamperios. Bueno, pues si yo le aplico la ley de Ohm, que era voltaje igual a intensidad por resistencia, sé la cantidad de voltaje que va a consumir esa resistencia. Por lo tanto, con ese voltaje y la corriente eléctrica también puedo calcular la potencia eléctrica que está consumiendo esa resistencia, ¿vale? Y me da que es de 0,2533 vatios, ¿vale? Fijaros que yo empleé la ecuación de la ley de Ohm y para calcular la potencia eléctrica esta que tengo aquí. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente resistencia, que es la resistencia 2. Bien, si yo de esta resistencia, ahora lo que sé es que tiene un valor de 100 ohmios y ya no sé la corriente eléctrica que circula por ella. Porque si os fijáis, yo aquí tengo este punto que es un nodo. Este
puntito de aquí me indica que la corriente eléctrica se va a tener que distribuir por dos lugares, ¿vale? La corriente eléctrica que viene de aquí y que pasa por esta resistencia va a tener que dividirse una por esta rama y otra por esta otra rama del circuito. Bien, pero lo que sí sé es el voltaje con el que llegan la corriente eléctrica a este punto, porque va a ser el que me otorgaba la pila menos el que consumió esta primera resistencia. Por lo tanto, si yo lo calculo, ese voltaje que me da ahí es de 2,835 voltios, que es el que está alimentando a esa resistencia, ¿vale? Entonces, aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, la única o el último dato que me queda de conocer ahí es la corriente eléctrica. Le voy a llamar corriente 2 porque es la que circula por la resistencia 2, ¿vale? Si yo hago los cálculos, pues me da que esta corriente eléctrica es de 28,35 miliamperios. Aplicando la ecuación para conocer la potencia eléctrica, como el voltaje que trabaja, que recibe esta resistencia es de 2,835 y la corriente que circula a través de ella es de 28,35 miliamperios, sustituyendo los datos yo puedo calcular que la potencia eléctrica en este caso es de 0,08151 vatios, ¿vale? Que lo podremos pasar a milivatios perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a calcular la tercera resistencia. En este caso yo sé su valor, que es de 220 ohmios, y como en el caso anterior no conozco la cantidad de corriente eléctrica que está circulando a través de ella, porque como ocurría en el caso anterior, al llegar la corriente eléctrica que venía por esta rama, iba a tener que dividirse pues en dos partes, ¿no? Entonces esos 41,1 miliamperios, una parte tendrían que ir por la resistencia 2 y otra parte por la resistencia 3. Bueno, pues lo que sí conozco es el voltaje, ¿de acuerdo? Porque ocurre lo mismo que en la resistencia 2. La corriente eléctrica llega con un voltaje que es igual a la que me ofrece la pila menos la que consumió el elemento anterior por la que tuvo que circular. Es decir, en este caso tuvo que circular, tuvo que atravesar una resistencia de 150 ohmios que consumió un determinado potencial, un determinado potencial eléctrico, una determinada tensión, un determinado voltaje. Entonces lo que me dejó para el resto del circuito es de 2,83, ¿vale? Entonces el voltaje que van a llegar por aquí, la corriente eléctrica, sea cual sea esa intensidad, es de 2,83. Bueno, pues como yo ya sé que ese voltaje es de 2,83 y la resistencia es de 220 ohmios, yo aplicando la ley de Ohm puedo sacar de ahí que la intensidad es de 0,01289 amperios, o lo que es lo mismo, 12,89 miliamperios, ¿vale? Y aplicando pues la ecuación de la potencia eléctrica, pues podría saber la potencia que está consumiendo esa resistencia. Vale, fijaros que si yo ahora cogiese y sumase pues los dos valores de las intensidades, obviamente me tendría que dar esos 41,1 miliamperios del principio. Vale, bueno, pues hasta aquí con este vídeo. Y bueno, pues nada más, espero que os hubiera servido de ayuda y si tenemos alguna dudita o algo, pues me lo podéis comentar o lo vemos en clase. Venga, un saludo, chao.